Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están ahí del otro lado de sus pantallas? Mi nombre es Cristian De Marco y junto a Rodrigo Terrón hacemos esto que se llama Archivo Audiovisual de Coronel Dorrego, canal destinado a preservar la memoria audiovisual de nuestra comunidad. Antes de comenzar con los comentarios sobre lo que van a ver, o en todo caso lo que van a escuchar en el día de hoy, queremos recordarles que si les parece interesante, si quieren apoyar nuestra propuesta, simplemente se suscriban a nuestro canal. ¿Comenzamos? Octubre de 1963. Después de una larga correspondencia donde se establece una enorme corriente de simpatía, llega a Coronel Dorrego ni más ni menos que don Atahualpa Yupanqui, uno de los máximos exponentes de la canción popular de América. La corriente de simpatía se establece entre él y don Pedro Iribarne, nervio motor en aquella época de la peña nativista de Coronel Dorrego, y también entre Yupanqui y Dorrego. Don Atahualpa sería amigo de nuestra localidad y de su gente hasta el día de su muerte. En 1979, el periodista dorreguense Eduardo Reyes, en aquel entonces periodista contratado por LU2, Radio Bahía Blanca, lo entrevista en uno de los viajes que realiza Atahualpa a Buenos Aires para actuar, muy escasos para aquella época. Eduardo, que ya conocía a Atahualpa de sus visitas frecuentes a Coronel Dorrego, le pide una entrevista. El maestro acepta y en su departamento de Buenos Aires, Eduardo y Atahualpa dialogan de la siguiente manera. ¿Los escuchamos? Muy bien, con don Atahualpa Yupanqui entonces. Don Atahualpa, esta estadía suya en Argentina ha sido más prolongada que la de los últimos años. Además ha tenido contacto con el público. ¿Cómo encontró a ese público y por qué fue más prolongada? Bueno, lo encontré al público sumamente cordial. No diría maduro, porque entonces es como tirar un gol a favor de mi club, ¿no? Pero encontré conmigo sumamente cordial y muestras de gratitud que no sé a qué se deberá, porque una de las buenas condiciones que tiene el pueblo argentino es la capacidad de agradecer que tiene para la gente que ha hecho a lo largo de la vida o de la historia del país algún aporte para su cultura, para su movimiento, para su progreso. No soy yo precisamente ningún elemento especial, pero he notado en la gente, en el público que se me ha acercado, de distinta condición o extracción social. Le hablo de gente que tiene resueltos sus asuntos económicos, hasta el chofer, por ejemplo. Aquí en Buenos Aires, donde estamos conversando esta mañana, aquí en Buenos Aires, yo voy al centro, voy a buscar cuerdas o a ver cómo va el movimiento de discos, a visitar la calle Florida, que siempre le he hecho el vistazo a las librerías, qué se vende, cómo anda, si se vende la ciencia ficción, o a buscar un libro de Borges, o algo de historia. He visto ediciones nuevas de Martín Fierro, alguna me traigo para mi casa. Y me tomo, como yo no tengo vehículo ninguno, me tomo un taxímetro. Converso lo necesario, calor, frío, humedad, esas cosas. Las de ¿no? costumbre. Claro. La cosa de costumbre. Y siempre la gente, algunos me reconocen, y el que me reconoce me deja aquí en Palermo, se hace sus 8 kilómetros para traerme y no me quiere cobrar. Pero eso se ha multiplíquelo usted por 35 veces, por ejemplo. 35 veces, de 100 veces, un 35 veces me ha dicho, no, ¿cómo le voy a cobrar de ninguna manera? Un gusto para mí. Digo, no se perjudique. Por favor, usted trabaja. Sí, pero el gusto mío. Y el hombre se va y me deja en mi casa. Me ha ocurrido muchas veces. Hace lo mismo en diciembre cuando vino, y ahora estamos en abril, hace 2 días me ha ocurrido lo mismo. Pero muchísimas veces. Usted recién mencionó precisamente, don Atahualpa, en diciembre cuando vine y ahora estamos en abril. Estamos en abril. La estadía ha sido mucho más prolongada que las sí, anteriores. Felizmente, porque además yo tenía los compromisos que tenía en Francia y en España, los de España, por ejemplo, de Palma de Mallorca, los fui postergando para después, para hacerlos después. Y entonces me dejaban unos meses de margen. Recién ahora me tengo que alejar un poquito tiempo, unos 25 días, porque he firmado un compromiso con México para 2 o 3 conciertos.
y de ahí paso a Colombia por 10 recitales. Y de ahí ya me vengo otra vez para acá. Lo que quiere decir que entonces dentro de poco tiempo volvemos Voy a tener... volver, y me voy a volver a ir porque tengo la Salle Pleyel de París en el mes de junio, del 10 al 20. Y después 5 conciertos en Suiza. 5 conciertos en Suiza. Es decir, la actividad... Habíamos hablado de la actividad de Don Atahualpa Yupanqui. Usted mencionó lo que iba a hacer nuevamente en Europa y mencionó París en primera instancia. Es un poco su base, París. Vive allí. Vivo en París hace 10 años. No trabajo continuamente en París. Trabajo sí en Francia, en las distintas provincias, en teatros. Y donde no hay teatro, tienen una buena ocurrencia los franceses, que a mí me viene muy bien. Además me place hacerlo. Por ejemplo, en village, en pequeños pueblos, como de paso, esos pueblos como olvidados, ¿no?, de provincias, ya sea en la Bretaña, en Normandía, o en el sur, en Montpellier, cerca de Montpellier, o en la Cataluña francesa, hay 8 o 10 pueblos antiquísimos, todas con casas de piedra y con su vieja iglesia un poco románica, y no hay teatros, no hay salas de cine tampoco. Para ir al cine la gente toma su coche o su ómnibus y se va a otra ciudad, una ciudad más grande. Y entonces, ¿dónde se dan los conciertos, suponiendo? Se da en la iglesia. Ah, qué bien. Se conversa con el cura, lo único que pide el cura es que no cante, que se toque. Así es un recital musical. Musical, sí. Entonces yo explico o digo poemas y toco y me encanta. Y toco preferentemente temas que no hieran la atmósfera que debe tener la música en un templo, ¿no? Vidalas, estilos de la Pampa, lentas milongas del sur, alguna guaraña paraguaya, en música, ¿no? Entonces me gusta, ahí se asoma mucho el recuerdo de un entrañable amigo de mi juventud en Buenos Aires, de Carlitos López Buchardo, ¿no? Claro, su canción del carretero, en fin, la parte de música argentina de otra condición, diríamos la música culta, no porque le falte cultura a la vidala, sino porque es otra la condición, técnicamente mejor elaborada, bien pensada, presentada. La paisanita que se dio un buen baño y se puso un correcto vestido. De gala. De gala y sabe lucirlo. Bueno, Don Atahualpa, en esos pueblos del interior de Francia, por ejemplo, como en otros lugares de Europa, interpretando en una iglesia, ¿ha encontrado paisanos parecidos a los nuestros? ¿Del hombre del interior? Sí, no muchos. He encontrado más, por ejemplo, en la parte de Normandía, donde hay vacas, donde se hace el queso camembert, ¿no?, donde se hace un licor muy fuerte en Calvados, ¿no?, en esa zona, donde entró el ejército, los ejércitos aliados en la última guerra, en el frente de Normandía, donde hay uno de los más nuevos camposantos, que está hecho solamente en homenaje a los 25.000 soldados que han perecido en esa epopeya terrible, para alejar el fantasma del nazismo y de la crueldad humana desatada, ¿no? Ahí he encontrado paisanos muy trabajadores en madera, por ejemplo, así como nosotros tenemos nuestros viejos trenzadores que trenzaban tientos y silenciosamente artesanos, esa artesanía que no trasciende más de 3 o 4 leguas más allá. Nadie sabe que don Ramón era trenzador, sino después que se fue don Ramón de la vida. Claro. ¿No? Y muestran algunos trabajos. Allá ocurre con las maderas, con los bastones labrados, los yuguillos para el buey que ara, para la yunta de bueyes, los yuguillos labrados, que da ganas de comprárselo para ponerlos en el fondo de un comedor o en una sala como adorno, bellamente labrado. Trabajaba a cuchillo. Esas sensaciones de encontrarse precisamente con labradores, con artesanos, que si bien trabajando en otros elementos, se parecen o tienen su semejanza interior a los nuestros. Sí,
Esos son rastros de una Grey civilizada, ¿no? Son lo que queda, las hilachitas de una vieja cultura, que es lo nuestro. Nuestros hombres aprendieron a trenzar, ahora hacían, como nuestros gauchos, como cuenta don Ventura Lynch, por ejemplo, hacer botones de pluma, nuestros paisanos, botones de pluma, con plumas del pecho de una paloma se hacían botones. Hay que ser muy artista, muy habilidoso, ¿no? Y con tamañas manos. Sí, Gauchos que de un puñetazo derribaban un ternero, cuando se ponían a trenzar eran de una finura exquisita. Es decir, precisamente el paisano o el hombre que ha trabajado rudamente la tierra y que por eso sus manos están así, es decir, tiene un sentimiento interior que le permite hacer ese tipo de claro, ¿no? cómo educa sus manos, habiendo vivido y practicando siempre la rudeza en la labor campera, su caballo, su doma, ¿no? Su carreta, sus pesos, su piedra, su rueda, su eje, el toro, todo lo hace rudo, su rebenque es grande, ¿no? Y sin embargo, cuando tiene que trenzar, como busca, como parece que los abuelos acuden de otra manera en el pulso de su sangre para tener la suficiente mesura, la donosura que debe tener. Son los lujos del espíritu paisano argentino. Se da los lujos de hacer una cosa fina, una artesanía de orfebre. Usted ha conocido muchos paisanos y de distintas regiones del país, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, el paisano de la selva, del monte. Sí. El entrerriano es muy capaz. El entrerriano no tiene una gran tradición musical en cuanto a canto, pero en trenzados, chapó, hay que quitarse el sombrero. ¿Hacemos la pausa para el tema? Sí, con mucho gusto, cómo no. No interrumpamos, claro. Estamos hablando. Usted antes había mencionado, ¿cierto?, el paisano entrerriano, y después, a colación de eso, si fuera de micrófono estábamos charlando sobre la donosura con que cada paisano trabaja sus cosas o con el empeño que pone. Claro. Y usted comentaba algo muy lindo con respecto cuando una familia, el paisano, su mujer, llevan a los chicos. Siempre la madre lleva al más pequeño. Sí, al niño de pecho, por ejemplo, cuando van a caballo, yo los he visto en distintas provincias, los he visto en Entre Ríos, los he visto en Salta, en Tucumán mucho, en la provincia de Buenos Aires, irse a caballo, la señora a caballo, un caballo anca redonda, manso, caballo hecho para señora, con la silleta para colocar la pierna, ¿no? Y va de costado, ¿no? Y llevando su niño, ¿no? Y el paisano llevando un niño atrás prendidito, como digo, prendido de la rastra, el chico de 5 años en anca, y delante de él lleva el otro. Lo he visto al Roque Ibáñez hace poco en Cerro Colorado, sí. Para la fiesta de la Candelaria el 2 de febrero, hace de esto, este último 2 de febrero, que se festeja en Caminiaga, a 17 kilómetros. Y yo lo veía cuando llegaba la tardecita, nada de caballo al trote, sino al paso, despacio, cosa que no se resienta la dulce carga que lleva. Y era un hombre que lo he visto tirar el lazo, hacer verija, como dice el paisano, para resistir el cimbrón, hacerse palenque, para cuando se le termine el rollo, que haya o un tronco o un árbol, es decir, y en el fin es un hombre. Don Atahualpa, yo recuerdo una vez, en una conversación con usted, que me decía que una de las músicas más lindas que se escuchan en el campo, de los cantos, porque está el grito del ave, el mugido de una vaca, pero una de las músicas más lindas es el caballo, el golpear de los cascos del caballo cuando vuelve al atardecer hacia su casa después del trabajo. Yo me refiero más bien, más que la música, yo me refiero a los ritmos. A los ritmos. ¿Sí? Uno oye a lo largo de la vida o del tiempo o de la geografía de este universo que nos toca andar, caminar, pensar, sentir, diversos ritmos del campo que la naturaleza le arrima o que los hombres hacen en su música, en su andar, en su trabajo, en la cantera, en la minería. Hay distintos ritmos. Bueno, yo soy músico, entonces me gusta diferenciar los ritmos, captarlos, sentirlos, pero
un galope en la pampa, en la llanura. No le hablo de la montaña con donde Suena el muy caballo, distinto. donde el casco va galopando piedra deshecha, eso que llamamos ripio, el enripiao, sino el galope lento, ese galope tendido, sereno en la noche, que se oye lejos, lejos. Eso desde muy niño me llamó la atención. Hay una leyenda que la contaba mi papá, cuando nosotros teníamos, mi hermana tenía 7 años, 8 años, tenía 5, así. Después ya para que apagáramos la lámpara en nuestro cuarto y nos durmiéramos, siendo muy tarde significa las 9:30 de la noche, ¿no? En el campo, ¿no? Porque también las tareas comenzaban mucho más temprano. Claro, al alba, antes del alba ya estaban las gallinas pidiendo el maíz quebrado, ¿no? Y ya salía humito del rancho, porque se había quebrado leña y ya salía humito del rancho. Y yo me acuerdo una leyenda que sabían dar, la primera vez que me la dijeron, me lo dijeron para allá por Peguajó, en un lugar que se llama Francisco Madero, por ahí cerca de un pueblo que ya no me acuerdo, no sé más si existe, se llama Francisco Madero Paso, por ahí. Ahí sabía vivir mi abuelo Vasco, ¿no? Ahí sabía vivir, había arrendado una suerte de campo ahí. Y ahí escuché, a mí me dijeron, se hablaba de un paisano errante, que hay, por ahí anda una milonga, que no sé en qué año, hace muchos años la grabé, creo que la grabé 2 veces, una vez hace 30 años, otra vez hace 15, pero no me acuerdo en cuál colección de discos, está aquí en este país. Vamos a tratar de encontrarla para hacerla escuchar. Sí, se llama El Paisano Errante. El Paisano Errante respondía a esa leyenda, yo lo hice por eso. Dicen que una vez un paisano muy pintoresco, muy hábil en la guitarra, muy entregado a las fiestas, le faltó al respeto a su madre, o le dijo una imprecación, una grosería, una cosa muy fea, repudiable, que casi diría imperdonable, faltarle el respeto a la mamá, ¿no? A su madre. Y entonces la madre le dijo, y él tomó su caballo para irse, porque se iba al boliche, al pueblo o algo así, siendo un mozo joven. Entonces cuentan que aquella paisana, que la madre, le dijo una dura mientras él ensillaba para irse, le dijo, vaya nomás, usted con lo que ha hecho se va a convertir en un paisano errante, nunca le va a ir bien con esa conducta a usted, nunca le va a ir bien. Lo va a castigar Dios, dice, ¿no? Vaya nomás. Si algún día quiere tocar la guitarra en los boliches con sus amigos de las bebidas y de la taba y de los fandangos, algo va a pasar, que se le va a romper su guitarra. Usted no va a tener más compás, nunca va a oír otro, más milonga, le dijo, que el galope de su pobre caballo en la noche, sin saber ni para dónde va, ¿no? Así, como una especie de maldición pampa de la madre, ¿no? Y así quedó, en la leyenda quedó. Entonces, por la noche, hacía unos 300 metros, o 200, más de 200 metros, estaba el alambrado y la tranquera de donde yo estaba viviendo siendo niño. Y entonces pasaban, a veces, después de una lluvia, golpeaba más fuerte el galope de alguien que iba para su casa, rumbo a su casa. Y entonces no faltaba la voz, tal vez, de doña Natividad Guevara, una bisabuela, llena de lunares, o de mi madre, que decía, y todavía están ustedes con la luz prendida, no están oyendo que pasa el paisano errante por el camino. Y se oía el galope, entonces quedamos nosotros asustados, porque ya conocíamos un poco esa leyenda, y alcanzábamos conciencia de que era peligroso, era como un ánima en pena, como un alma desamparada y desesperada, de un gaucho maldito que pasaba, y su caballo taco, allá lejos, a 200 metros, como el eco de un galope. A mí me ha resultado inolvidable eso. Me acompañó donde quiera que anduve, me acompañaba el recuerdo de ese galope.
Y de ahí es que siempre he pensado, de todos los ritmos que he oído en mi vida, nada más cautivante, misterioso, no aterrador, pero sí profundo y que ayuda a pensar o invita a pensar profundidades pampeanas o misterios pampeanos, nada mejor que el galope de un caballo sin herraduras, de un caballo en la noche rumbo quién sabe a dónde. Don Atahualpa, de todos los paisanos, el tipo de paisano que usted ha conocido a través de las distintas regiones, que le otorga una característica especial, ¿cierto? Ya sea por la selva, la montaña, la pampa. Sí. ¿Cuál de ellos, o con cuál de ellos usted se identifica más? ¿Sobre qué dijo? ¿Con cuál de los tipos de paisanos de nuestro país? Por ejemplo, hay distintos paisanos por su característica y por su geografía habitual, ¿cierto? La pampa. Sí, ¿Con cuál me siento más parejo? ¿Con cuál usted se identifica más? Bueno, eso es diferente. Hay diferentes maneras. Por ejemplo... Usted nació en la provincia de Buenos Aires. Sí, y la amo. Creo, tengo la pretensión de conocerla. No tan profundamente como sí sentida intensamente. Tal vez sea una forma de conocer bien una cosa, amarla con intensidad, ¿no? Se hace que los demás respeten en uno el pequeñas lagunas o desconocimientos que tenga uno sobre experiencias pampeanas, como diciendo, y el amor que le tengo no vale nada, ¿no? El amor ya es respeto. Toda forma profunda, intensa de amar se parece a una forma religiosa de vivir un asunto que impresiona el espíritu. Entonces, atención con eso, no es condenable mi ignorancia de muchos detalles, sobre muchos detalles. Pero me gusta mucho, por ejemplo, el silencio del hombre. Ese silencio lo encuentro en los valles calchaquí, en los paisanos. En los valles calchaquí. No le hablo de las ciudades altas, no le hablo de la Ruta 9, de paisanos que vivieron estancias desde hace años, conozco su gente desde hace 40 años, 30, sino el otro medio amestizado, que vive lejos de los ferrocarriles, el que no tiene radio, aquel que dice, pasó un camionero y me dijo que había habido un temblor, no sé dónde. Y digo, ¿cuánto pasó? Y hace como 10 meses. Bueno, ese hombre, y de ahí no habló más. Pero él se quedó con el recuerdo, como yo tampoco no era del Valle Calchaquí, me contaba que no, él no desconocía el país. Si una vez pasó un camionero y le dijo que había temblado en otros lugares, que puede haber sido Mendoza a lo mejor, o San Juan. Sí. Bueno, y sin embargo, ese hombre es el creador de las bagualas. Es el hombre que dice, tengo prisa y no me apuro, parece que no la tengo, apurado que va despacio le camina el pensamiento. Entonces, ¿de qué incultura podemos acusarlo? No será verdad lo que decía García Lorca, que son cultos sin información. No tienen información, pero llevan la cultura en la sangre. Yo creo que nuestro paisano, y sobre todo el paisano típico, el paisano de la provincia de Buenos Aires, tiene un inmenso caudal de cultura en la sangre. Tiene probidad. Su vestimenta paisana tiene la sobriedad, su estampa es severa. No usa lujos, no le pone demasiados claveles a eso, porque eso es para jóvenes más inquietos y menos expertos. El que alcanza, el que es más cabal, más formal y cabal como paisano, le va quitando flores a su corralera y la va dejando oscuro como el destino, ¿no? Una cosa así. Don Atahualpa, a raíz de los distintos hechos y tecnología, por ejemplo, han ido modificando mucho la labor del campo, han ido modificando, sobre todo en la parte de la provincia de Buenos Aires, ¿cierto? La llanura pampeana, que es la que se ha visto mecanizada en ese aspecto. Patrones que en auto van a los rodeos, decía. Hasta Gardel lo decía eso. Claro, exacto. ¿Eso modifica en algo el sentimiento del canto, modifica algo la construcción del verso? La poesía musical. Sí, no tanto la construcción del verso, sino la manera de entenderlo. Por ejemplo, puede haber
puede producirse el caso de jóvenes paisanos. Al decir jóvenes, póngale 35 años, un paisanito de 35 años, muy sabedor de cuestiones de campo, muy entendedor, pero como ya conoce el ómnibus, el camión, o lo maneja, y no es una palabra mágica, la palabra carburador, por ejemplo, para él no es uno de los misterios, no es misterio. Antes se manejaba de a caballo, ¿no? Y buscaba una manea o un bajador porque conocía muy bien su caballo. Ahora el que conoce muy bien su camión sabe qué implementos llevar para no quedarse de a pie. Pienso que eso puede modificar, si no sustancialmente, puede distraer el camino hacia la profundidad de la buena receptividad del canto. No es que el camionero tenga menos sensibilidad que el que anda a caballo, pero puede entenderlo de otra manera. Como usted ha oído, tengo un reloj sí, ¿no? Y que cuando se pone a tocar parece que anda a las 12. Es vanidoso y busca el primer plano. Muy bien, se incorporó también a esta claro, charla. Entonces pienso eso, de que yo la vez pasada, cuando hablábamos hace años con don Ricardo Rojas, en unas clases de psicografía, la psique del paisano, del paisaje, cuando el hombre tipo es paisaje, cuando el hombre se divorcia del paisaje, por cuáles circunstancias, y cuál sería el camino para que el hombre recupere su cordón umbilical con el paisaje, ¿cuál sería? Es una materia muy importante de filosofía del folclore. Tuve la suerte de hacerlo durante 3 años, de estudiarlo. Las soluciones no las encontré porque soy muy limitado. Otros han avanzado más, me imagino. Don Adolfo Salazar, que murió en México hace unos años, era un hombre muy sabedor de esas cosas. Manejaba los misterios del folclore. Él tiene un libro que se llama Las grandes estructuras de la música. Yo no lo encontré, lo he buscado enormemente en las librerías de Rosario, de Buenos Aires, de Mendoza, en Tucumán, donde habla de la música en el templo, la música en el campo, en los desiertos, decía él, porque partía de los árabes, de los fenicios, la música en los desiertos, la música en el templo y la música en escena, la misma música, cómo se va modificando, y el oyente también. Por eso le estaba hablando a usted la diferencia de camionero y hombre de a caballo. El hombre que va a caballo y hace 3 leguas, y después se baja, póngale en dorrego, ¿no? Te encuentra donde guardar su caballo, una cancha de pelota, o la casa de un amigo, en un patio, y donde arrimarle un pedazo de pasto, un medio fardo de alfa para que se entretenga el caballo, y cobijar su apero, y se larga para ver qué están cantando los cantores en la plaza, ¿no? Ese paisano tiene otra manera de recibir el canto. Para él es un poco salmo, le suena a salmo el discurso de un payador, de un trovador, que a lo mejor lo hace con un fervor, diríamos, con una pericia profesional, pero a él le resbala la pericia, porque él viene de pisar la tierra, viene de la simbiosis, el hombre, el hidalgo a caballo. Es otra cosa que el que se bajó del auto o del ómnibus corriendo, apurate que están cantando. Es diferente la preparación del alma para recibir, además del canto, la humedad, la noche, el aire, el grillo, el álamo, el silencio. Viene con un montón de cosas valorizadas en su alma, para después escuchar una guitarra que quiere decir cosas. Vamos a escuchar sí, señor, una guitarra que quiere decir cosas. Ojalá dijera. Antes usted mencionó, don Atahualpa, el hombre que llega, por ejemplo, a una plaza a escuchar a un cantor o un payador. Es decir, payador. ¿Qué es para usted el payador? ¿Qué ha sido, qué ha significado en nuestro país el payador? Y en distintas partes de América, porque también hay payadores en otros lugares. Claro, la gente que viene, la gente que practicaba o vivía o ejercitaba los misterios o los oficios de las viejas juglarías, de los juglares,
Eso viene del siglo, de hace 3 siglos, 4, 5, del medioevo. Los reyes de Aragón, los reyes de Castilla, tenían una suerte de juglares que los acompañaban. Otros, cuando anunciaba Aragón que se iba al País Vasco, por ejemplo, a Eibar, ¿no? un lugar del País Vasco que está entre Vizcaya y Guipúzcoa. De Eibar es uno de los que dieron la vuelta al mundo, que se llamaba Sebastián Elcano. Tiene su gran monumentito en medio del camino, yo lo he visto y lo he saludado reverentemente. Bueno, de esa zona. Entonces, cuando el rey anunciaba que se iba de Zaragoza, por ejemplo, el rey de Aragón, los reyes de Aragón se iban para el País Vasco, 3 meses antes llegaban juglares 2 o 3 a la población anunciando que vendrían los reyes para las mieses, ¿no? O para la primavera, o para el verano, o para el invierno, vendrían por ahí, y lo decían cantando, le iban como adornando el camino a ese señor, a ese monarca que tenía que venir. Y eso pasó a lo largo del mundo, los ha habido en muchos lados, y en América, en México, en Venezuela, y nosotros hemos tenido una suerte de payadores. ¿Prendió más acá en el Río de la Plata que en el resto de América? No, lo entendemos más. Los llanos venezolanos, Rómulo Gallegos, nos enseña a nosotros una suerte de coplas y de cosas. Sobre todo usaban mucho la copla, no tanto el verso extendido y largo, sino la copla de 4 versos, octosílaba. Y claro, es una distinta forma de expresarse, perdóneme la interrupción. Claro, o sea, el payador se expresa en nuestra parte de América, en Argentina, en Uruguay, es decir, con el verso más largo, es decir, con una suerte de usando la décima. Ahora, el payador, históricamente hablando, citándolo históricamente en nuestro país, hablemos de principio de siglo, por ejemplo, o del siglo pasado, no era precisamente un buen cantor, no necesitaba serlo, porque él no venía a lucir su voz, sino su inteligencia y su capacidad para versificar, para trabajar la décima. Entonces lo hacía de una manera muy eficaz. Tenía que ir buscando, y para eso estaba su agilidad mental rápida. Cuando terminaba la primera cuarteta y bordoneaba ligeramente para empezar a iniciar, ya tenía que saber qué final, cómo era el final, si tenía que decir ina, ino, in, on, an, ¿no? Cómo terminaba para decir y por allá se va Juan, los vientos vienen y van, porque al final tenía que decir como en los pagos de Puan, ¿no? Porque estaba entonces ya en la mitad del verso ya tenía que divisar la tranquera para poder salir de la décima, por si no quedaba encerrado, ¿no? Ahora, para mí fue el primer periodista que hubo en la Pampa, en nuestra Pampa. El primer periodista fue el payador, el hombre que caminaba a caballo, andaba a caballo en el siglo pasado y contaba en 25 de mayo, en Saladillo, en Puan, ya que lo hemos nombrado, ¿no? En Dorrego, inundaciones o duelos criollos o festividades o sucedidos importantes que habían pasado en Balcarce, en Ayacucho, en el Baragao. Era un informativista ambulante. Sí, claro. No llegaban los diarios, pasaban las carretas, las tropas de carretas, que es lo que llevaban novedades a veces, ¿no? Pasaban, iban y venían, y paraban algunos en Plaza 11 de Buenos Aires, que se llamaba la Plaza del Miserere en aquel tiempo, y eran tropas de carreta. En el resto de América también, por ejemplo en Venezuela, en México, que usted no me lo mencionaba, también tuvo así esa iniciativa. También los juglares eran así. Ahora, allá, por ejemplo, por extracción, como eran la mayoría, son elementos de las Islas Canarias, el isleño, el hombre de las Islas Canarias, era muy marinero, muy salidor. Por eso hasta la habla y el instrumento que usan los colombianos y los venezolanos es tradición canaria. Viene de las Islas Canarias, el 4 y el timple, que le llaman los colombianos, que es el mismo, el timple o tiple, que va a decir de voces agudas. En cambio nosotros que hemos heredado a los extremeños
la gente de Extremadura y de Castilla, Castilla la Vieja, el castellano, de ahí lo oscuro del traje, la sobriedad, ¿no? El sombrero negro, el no montar en yegua, ¿no? Una serie de leyes que le vienen al paisano de lejos, ¿no? Casi como de las profundidades. De las profundidades del tiempo y de las sobrias costumbres que la existencia de una sociedad rural impone. Al comienzo de la charla, don Atahualpa mencionó que en la calle Florida recorre librerías. ¿Y qué buscan las librerías? ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Qué es lo que para su lectura? Bueno, me gusta saber cómo anda el movimiento literario acá, el poeta que va prefiriendo el público. Eso se huele, se anda. Ahora estuve hace poco en una hermosa exposición, la Feria del Libro. Fue para mí una sorpresa, hasta por mis propios asuntos. Nunca pensé yo pensé que había siempre 14 o 15 que leen un libro mío, ¿no? Pero eran más de 15. He llegado a firmar en una tarde más de 400 libros, volúmenes. Y he visitado y he recorrido y he visto a gente, escritores, poetas, novelistas, ensayistas, dibujantes, pintores, ilustradores de libros, pero muy, muy festejados y acompañados por el público. Vale decir, hay una inquietud, hay un movimiento, hay un levantar, levantan la mira, y eso es muy importante, ¿no? Es decir, precisamente eso está hablando así de una continuidad o de un trabajo literario argentino de importancia. Sí, yo pienso que sí, yo pienso que sí, y los frutos se ven rápidamente, ¿no? Los frutos se verán rápidamente. A donde todavía creo que habrá que mirar o esperar es en el campo cinematográfico. Me parece que eso es una cosa que vendrá después. No podemos decir sí, ya está, porque por lo que estamos viendo no ha caminado mucho, ¿no? ¿A qué atribuye usted? ¿Precisamente a la falta de todavía obras literarias que le permitan tomar buenos libros? ¿A la falta de recursos para poner directamente así a trabajar o ponerse a trabajar en obras de envergadura? Es posible. ¿O una mala estructura? No, yo creo que sí, puede haber algo de crisis de estructura, pero los guionistas quedan debiendo un poco, el guionista nacional, ¿no? ¿En el aspecto musical? Es posible. Bueno, acá hay viejos nombres y gente que tiene prestigio como ilustrador musical de películas. No siempre son aciertos. Hay gente que tiene el oficio, ¿no? Es el buen zapatero remendón, que todo zapato necesita. Pero a veces a usted se le bandea un clavo y le va molestando el talón. Sí. Don Atahualpa, en su permanencia en Europa tiene ocasión de ver, por ejemplo, cine, teatro, concurrir a... Sí, en lo que puedo. Y bueno, no sé, no quiero decir que haya una diferencia, pero no se puede negar. No se puede negar. Y la tecnología está bastante avanzada. Pienso que en nuestro país también, lo que creo que falta aquí es el buen guión. Acá hay asuntos en la tierra, asuntos para trabajar en cine, para hacer las películas, ¿no? Y elementos para educarlos en la expresión escénica, para decir, actores. Hay un elenco de actores. Ahora, no tienen que jugar a yo me repito en la película, es eso. No querer actuar directamente. Es claro, no tienen que sobreactuar, ¿no? Don Atahualpa, en Europa también alcanza a ver, como si se puede alcanzar a ver también aquí en Argentina, por ejemplo, una desvirtuación de lo que es artístico, no sé, así, anunciando que nos estamos proyectando hacia el futuro en la parte pictórica, escultural, literaria, con cosas que no se entienden a nivel masivo. También puede haber casos así, se dan casos. Yo pienso que todo eso, estamos un poco, no en pañales, pero buscando un camino, o a lo mejor lo estamos descuidando, es posible en algunos sectores. No podía acertarlo, sería un pecado dar nombres, porque no hay por qué quitarle posibilidad ni a empresas ni a personas, ¿no? Ni a empresas ni a personas. Pero usted ve los trabajos de la cinematografía francesa o norteamericana misma, que
que en eso son campeones. Sí. Son campeones Los para la crítica y para la autocrítica, para la libertad de expresión. Se manejan en un campo de libertad de expresión francamente admirable y ejemplarizador, ¿no? Tal vez en la demás cinematografía no encuentro. La española es formalista y ligeramente insustancial, teniendo buenos elencos, y por ahí apuntan algunos guiones. Por ahí nos falta un Saura, pero un poco dramático a veces, Sí, claro. un poco recarga las tintas, porque esa es su condición, cree que eso es ser diferente. Yo le pondría un poco más de tono de esperanzado, buscaría más la esperanza de la vida, ¿no? Es decir, hay esperanza todavía. Sí, hay En esperanza. Hay gente que hace la exaltación, un canto, un bello canto a la muerte, ¿no? A la agonía de la tarde o la agonía del hombre, o a la agonía de una época o de una civilización. Y no sería mejor habría que cantarle también parejamente a la otra cosa, decirlo en imágenes, la otra cosa, la esperanza en el cine. ¿Cuál será el color? Más ahora que la televisión está en general fuera de tono en cuanto a mesura. Lo encuentro muy gritado. Eso lo veo en los niños de mi país, en las familias. Las familias están hablando más fuerte en los últimos años. Parece que tuvieron un micrófono en la garganta los niños cuando no en el recreo del colegio. Claro, sí, no, permanentemente. Aquí, en el ascensor, en la calle, en la vereda, en la librería, en el mercado donde se van a comprar las cosas, donde se compra la fruta, por ejemplo. Los niños, el niño de la calle o del vecinito, hablan un poco así, un poco en televisión. Copiando lo que sea. Y a mí me asusta, me asusta porque me doy cuenta que son almas muy tiernas e inocentes a las cuales se les está hurtando o ocultando un paisaje de orden espiritual muy sagrado y muy respetable y muy necesario. Pero además usted ha dicho, el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Ah, bueno, eso lo dije alguna vez. Sí. Entonces, lógicamente, a veces no deja de escuchar precisamente los gritos. Sí. Yo creo que a esa planta nueva que es el niño, tenemos que darle una formalidad. Los otros días estaba viendo un programa de televisión de dibujos animados. Todo era drama, todo era violencia y drama. El conejo le pega al dragón, el dragón se devora al león, el león voltea las ramas o salta. Y esos son programas para niños. A mí me asombró. Lo comenté con algún amigo. No puede ser. Yo pienso que, no sé, haría falta. Yo no quiero ser ni antiguo, no quiero ser pasatista, ni quedarme atrás. Pero a estos guionistas de cosas para niños, de cuentos para niños, de historietas para niños, que son tan audaces y toda la cosa tecnológica está a su servicio. Deme material y yo lo hago, dirá el hombre de la televisión, el hombre del cine, ¿no? Me gustaría que, así como tienen ideas ocurrentes para ponerse de acuerdo con el llanero solitario o con la ciencia ficción, que es lo que más se usa y parece que apasiona, pero me gustaría que mezclado con eso, los guiones estuvieran ligeramente aconsejados por una mirada sabia y paternal de un Tagore, un Rabindranath Tagore. Sí, donde aparezca la esperanza, donde aparezca la bondad, donde aparezca el amor. Sí. Pero Atahualpa. Por ahí se me ocurre. Sí. A mí no me gusta la Inquisición, no me gusta la sentencia, la condenación, la censura que limita la libertad de acción o de pensamiento o de expresión de los poetas, de los artistas, de los dibujantes, que cada uno se manifieste como así lo siente. Pero me gustaría que la ausencia, que no esté nunca la ausencia de un buen sentimiento cristiano, que no significa encadenarse a la Inquisición, de ninguna manera, sino
el justo y saludable freno de la buena intención hacia los semejantes en nuestra patria. Una cosa así. No lo sé decir de mejor manera, pero que lo siento 27 veces mejor, tenga usted la seguridad. No, pero está muy bien expresado. Don Atahualpa, ya para el final, usted en esta estadía también ha tenido ocasión de ver o de participar en algunas de las fiestas o festivales que se realizan en el país, que se dicen de música folclórica, pero no en todos los casos lo son. Es decir, ¿ha visto valores que puedan continuar representando a la música argentina como es debido? Bueno, no sé lo que es debido. ¿Cómo será lo que es debido? Bueno, usted ha hecho, a través de su obra, ha intentado reflejar o ha reflejado precisamente cómo es el paisano, cómo es el hombre. Sí, a veces esos grandes festivales de regular o de gran nombradía, sobre todo en el país, a veces no siempre son representativos de un estado cultural o de una conservación de las tradiciones nacionales argentinas. No siempre representan una buena expresión, una saludable expresión. Hay cosas más, hay un intento de modernizar que yo no lo entiendo mucho, sobre todo en mi cuerda. Cuando se habla de folclore se tiene que hablar de tradición, ¿no? No es estatismo, simplemente se habla de tradición, ¿no? Entonces yo encuentro que hay voces hermosas, muchachos que tienen condiciones, dedos que se mueven mucho en las guitarras, afiatamiento, por así decir, buen ensamble en las voces, lindas condiciones materiales hermosas. A veces se resiente el repertorio o la forma de decirlo en esos jóvenes. El que era muy sabedor se nos fue de la tierra. Uno de los hombres sabedores y que dijo cosas muy importantes una vez escuchando a un conjunto famoso que anda todavía en gran actividad aquí en la Argentina, don Carlos Vega. Un día salimos a caminar y a escuchar cantores. Hace de esto, puede decir, el año 68, 67, 68, 67. Salimos a caminar con don Carlos, él al tiempo se murió. Él ya lleva 10 años muerto, algo así, o 9 años, 10 años muerto. Bueno, poco antes. Me visitó en el teatro de la calle Corrientes. Yo estaba con Enchújaro y con Ramona Galarza haciendo un espectáculo y él nos visitaba en el camerino. Se venía a charlar a las 11 de la noche y entonces cuando terminábamos salía conmigo por la calle Corrientes a escuchar a otros cantores. Sí, y a veces no, como no entrabas, no pagábamos entrada, ya era tarde para pagar, teníamos tiempo de entrar a algún teatro a escuchar cantores. Y una vez cantaba un grupo, un conjunto muy famoso, jóvenes, buenos mocitos, buenas guitarras, muy pintones como se dice actualmente, y Carlos Vega escuchó un rato y dice, pero qué hermosas voces tienen esos muchachos, sobre todo el de la derecha, dice, pero qué bien, qué hermosas voces, ¿no? Y al rato me toca el hombro, me toca el brazo y me dice, qué lástima por lo que estoy escuchando, qué lástima que canten para el disco y no para la tradición. Y don Carlos Vega dijo una enorme verdad que se puede trasladar a años después a esta actualidad que vivimos y a algunos festivales a los que asistimos. Pero dentro de esa gente usted sí, ve alguno que posibilidades. Es cuestión de autocrítica y conciencia, de no poner el canto al servicio de la vanidad o de los intereses o del caché que le pueda pagar, sino ponerse todo uno al servicio del abuelo, si tiene un abuelo criollo, o si no, al servicio de una conciencia argentina. Poner toda su hermosa voz y sus hermosos dedos al servicio del canto y de la buena guitarra argentina tradicional en materia de folclore. Ahora, en materia de composición o de música más moderna o de crear ritmos y canciones, está absolutamente libre, puede hacer lo que se le dé la gana. Pero cuando se habla de folclore, vale decir, cuando se habla de los bisabuelos, de los que pisaron la tierra, de los que están bajo esta tierra, entrar a esa atmósfera es penetrar en un misterio muy, muy importante.
casi le diría un templo donde solo se debe valorizar lo muy respetable y lo sagrado. Así entiendo yo el folclore, y si no, a otra cosa. Gracias por este tiempo, don Atahualpa, para este nuestro espacio. A sus órdenes y mis saludos a sus amigos del sur. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Los que han seguido la obra y sobre todo han escuchado entrevistas de don Atahualpa Yupanqui, ahí va la siguiente pregunta. ¿No encontraron un Atahualpa más íntimo? ¿Más distendido? A nosotros por lo menos nos parece que esto fue así, y el mismo Eduardo Reyes, quien gentilmente nos cedió este valiosísimo material para la memoria popular de los argentinos, nos lo confirmaba. Él decía que Atahualpa se sintió sumamente cómodo y por supuesto él también. Amigos, antes de despedirnos les queremos recordar que si les pareció interesante el video de hoy, le den me gusta, nos dejen sus comentarios que nos sirven de mucho y por favor no olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.